La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe te acerca el ocio saludable a tu barrio. Actividades, exhibiciones, talleres y mucho más gracias al programa Deporte en la Calle. Conoce las escuelas deportivas y a los deportistas de nuestra ciudad, porque en Getafe los éxitos son compartidos. Síguenos en redes sociales o visita getafe.es para saber más sobre deporte en la calle. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like... Bueno, pues ya estamos aquí, seguimos en la segunda hora de Getafe Despierta y como os anunciábamos esta mañana, hoy recibimos aquí a la concejala del Grupo Municipal de Ahora Getafe, a Vanessa Lillo, para charlar con ella sobre el artículo, que podéis ver todos en la página web del Grupo Municipal, ahoragetafe.es, publicado el pasado lunes en relación con la participación ciudadana y el nuevo borrador del reglamento, que está pendiente de aprobarse definitivamente. El título del artículo era las formas que no quieren que cambie el fondo. Buenos días, Vanessa, gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Buenos días, muchas gracias a vosotros y feliz año. Feliz año, sí, que hoy estamos con el feliz año. Hoy creo que se ha reincorporado de nuevo aquí a la tertulia y al micrófono con muchas ganas, porque la verdad es que decimos que hemos tenido unas navidades muy animadas. Bueno, la primera pregunta sería, no sé si es lo más difícil, ¿cuáles son las razones a tu juicio para no querer cambiar el fondo? Pues sería complicado para decir o resumir en una única frase. Yo creo que si tuviese que resumirla en el propio artículo de opinión que escribo, ¿no?, para hacer esa especie de visión de conjunto desde cuando llevamos hablando del reglamento de participación ciudadana, es como de vamos a cambiar, sé que puedo, pero que no se note que no quiero. Yo creo que en el fondo no se quiere, porque todo el proceso de modificaciones en el reglamento de participación ciudadana, al final se cambian, se incluyen bastantes aspectos, se enriquece el texto, se recogen iniciativas o cuestiones que pueden ser novedosas respecto al anterior, pero que al final no ponen un compromiso, ninguna de ellas, todas estas nuevas incorporaciones, ninguna de ellas supone un cambio en la relación de poder, digámoslo así, de quien esté ejerciendo el gobierno y la capacidad de decisiones, de toma de decisiones que pueda tener la participación ciudadana. Es decir, sigue siendo todo relacionado con la democracia representativa y no es un reglamento de participación de la que podamos hablar de que cogemos el camino hacia una democracia participativa o una democracia directa, porque es que no lo hay en ningún aspecto. Venga, pues a ver si somos capaces de hacérselo entender a nuestros oyentes. Vamos a hablar de las formas, si te parece, ¿vale? La participación ciudadana parece que es una de las banderas de este gobierno municipal, pero estamos a media legislatura casi y no tenemos reglamento de participación ciudadana. Pero, de hecho, se está aplicando. O sea, sin existir el propio reglamento, se están llevando las acciones que el borrador que hasta ahora conocemos se han ido aplicando. Muchas veces nos preguntamos que por qué no tenemos un nuevo reglamento. Y ya sabes que en este pueblo otra cosa no, pero mal pensados somos muchos. ¿Es por vuestro bloqueo o cuáles son las razones para que no se haya llevado a pleno y no se haya aprobado ya definitivamente? Porque es una cuestión que parece que es básica para este gobierno municipal. Bloqueo, en este caso concreto, bloqueo ninguno. De hecho, desde octubre del 2015... fue una de las primeras proposiciones que llevamos como Ahora Getafe. Se aprobó una proposición en la que se hablaba de la modificación y cumplimiento efectivo del reglamento de participación ciudadana. Eso sucedió en octubre. Se aprobó a pesar de la abstención del Partido Socialista, que incluso, y aquí hago el paréntesis, de que también incluye esa proposición el portal de participación, que tantos titulares está dando ahora por parte del Gobierno, pues eso estaba recogido, de lo cual nos alegramos, que por lo menos cumplan una de las proposiciones aprobadas en pleno, con su abstención. Pues desde octubre que se aprobó esta modificación del reglamento, no fue hasta febrero que por parte del Gobierno nos presentaron un primer borrador. Entonces, nos presentan un borrador y lo que hacemos es hacer unas primeras observaciones. Y, evidentemente, lo primero que hacemos desde Ahora Getafe es, si ya había una moción aprobada en la que se recogían ciertos aspectos que tendrían que incluirse en ese reglamento, pues ir a comprobar que eso que estaba aprobado en pleno se recogía en ese borrador. Entonces vimos que había muchos aspectos aprobados en pleno que no se recogían. Por lo tanto, nuestras primeras observaciones en una reunión fue decirles, oigan, esto se aprobó en octubre, se tiene que incluir en el reglamento y no está. Entonces, esas fueron las primeras observaciones. Entendiendo que esto tenía que ser un trabajo colectivo, desde Ahora Getafe hicimos unas jornadas de participación a finales de febrero,
en el que hicimos relacionado un taller con el presupuesto participativo y otra con el reglamento. Y de ahí pues hicimos una serie en mayo, fue cuando las publicamos, además siguen estando, se pueden ver en la página de Ahora Getafe, casi un centenar de propuestas, ya de ítems concretos a incluir después de ese trabajo colectivo en el reglamento de participación ciudadana. Entonces se fueron dando esa serie de reuniones, tampoco muchas, pero donde sí que íbamos trabajando y íbamos pidiendo que se incorporasen cosas. ¿Qué sucede? Pasa el verano. No sabemos nada del reglamento, lo único que sabemos es que en la página web del ayuntamiento está colgado ese borrador con unas fichas para que la gente pudiese hacer aportaciones al reglamento. Entonces, a la vuelta del verano sí que hacemos una pregunta diciendo, oigan, este borrador sigue colgado, siguen colgadas las fichas para que la ciudadanía haga aportaciones, queremos saber qué aportaciones se han hecho. ¿Qué aportaciones ha hecho la ciudadanía a este reglamento? No se nos contestó, en una reunión sí que se nos dijo que habían sido poquitas. Y sí que cuando empezamos a ponernos en marcha, a principios de octubre, y esto, o sea, la fecha es el 3 de octubre, recibimos un correo en el que se nos dice, nos vuelven a adjuntar un borrador del reglamento y nos dicen que ese texto es el que está en asesoría jurídica para que se haga un informe, que ya lo han visto tanto la oficiala mayor, ya se han hecho las apreciaciones jurídicas, por eso ha habido alguna modificación. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando, si esto es el 3 de octubre, vemos que el 5 de octubre, cuando 2 días antes en teoría está en asesoría jurídica, va por urgencia, se aprueba por urgencia en Junta de Gobierno. Y por urgencia, para que todo el mundo nos entendamos, es que en el orden del día de la convocatoria no estaba previsto que se aprobase ese reglamento. Al final lo descubrimos cuando, una vez realizada esa Junta de Gobierno, vamos a ver los expedientes y nos encontramos que por urgencia se ha aprobado ese reglamento. Y decimos, pero si estaba en asesoría jurídica. Y ese mismo día, fuera del plazo del registro de proposiciones para el pleno el 19 de octubre, se incluye también y se registra para que vaya a pleno. Cuando la última comunicación que habíamos tenido es ir echando un vistazo que está en asesoría jurídica para ver qué sucede. Entonces, de repente, yo creo que era también para terminar el 2016 y que pudiesen decir que estaban los deberes hechos, pero desde luego los deberes mal hechos. Los deberes mal hechos. En tu artículo, cuando estamos hablando de las formas, hablas de ese olvido, de vuestras observaciones. Cuando hablas del olvido, vuestras observaciones, ¿por qué nunca se hicieron en un texto cerrado? ¿Por qué no les hicisteis? Estamos a mitad de legislatura, ya nos conocemos un poquito todos cómo hemos ido funcionando y todos nuestros oyentes saben cómo, pues, cuántas veces no habéis estado aquí, por ejemplo, en los micrófonos de Getafe Radio explicando lo que acabas de explicar, cómo se hacen los procedimientos, pero por detrás luego se hace un proyecto que va al borrador y nos ha pasado con los presupuestos y nos ha pasado con las ordenanzas. ¿Por qué no les disteis un texto cerrado directamente al gobierno municipal para entrar a debatir o para discutir en vez de observaciones? Apuntas que les disteis observaciones. Sí, observaciones fue en un primer momento, observaciones como cuestiones generales. Cuando hablo del documento que está colgado en la página web, son aportaciones al borrador del reglamento, ya es un texto cerrado que de hecho se les hizo llegar copia a alcaldía, como enmiendas ya concretas, es decir, artículo por artículo, donde dice esto debe decir lo siguiente, es decir, en concreto, el hecho de la figura de la presidencia de los consejos sectoriales. Pues no queremos que la presidencia sea ejercida por el concejal o concejala responsable de ese área y establecíamos que esa figura desapareciese. Los diferentes cargos que tienen los consejos, establecíamos que fuesen rotativos, es decir, ya un texto cerrado donde era muy fácil, no era solamente interpretativo, sino donde dice esto, que diga lo siguiente. No se recogían, hablábamos de que se tenía que recoger un apartado referido a las barreras a la participación, que existen, barreras de todo tipo. Pues tampoco se ha hecho mención a esas barreras. Sobre la comisión de seguimiento del reglamento de participación ciudadana y una especie de código ético, pues lo que no han recogido eran aspectos muy concretos, que incluso ese comité de seguimiento, ese comité ético, tuviese la capacidad de que si los cargos públicos incumplíamos ese código ético por el que nos tendríamos que regir, pudiese pedirse la dimisión. Pues eso, bajo el paraguas de que es un informe jurídico, fue modificado a última hora, pero tan modificado a última hora que es que el propio Partido Socialista tuvo que autoenmendarse una vez registrado el texto. Es decir, que lo han hecho con prisas y lo han hecho hasta mal ellos mismos. Que al final, después de un trabajo de tanto tiempo, que registres tu propia proposición con prisas, que en teoría se estaba viendo la asesoría jurídica días antes y te tiren de las orejas la secretaria del Pleno diciendo que tienes que hacerte una autoenmienda, pues alguien está mintiendo o alguien, no sé, de repente han cambiado los criterios. Pero aportaciones concretas
existen. O sea, y la gente las puede ver en la página web y son las que digo que se hicieron en mayo. Entonces, no ha sido por nuestra parte bloqueo ninguno, han sido aportaciones y, de hecho, cuando veíamos que llevamos mucho tiempo sin saber nada, pues hacer preguntas al respecto y ha sido pues la vuelta del verano y en octubre, corre que te corre, y presentar una aprobación inicial para que todos y todas sabemos y que no, pues los reglamentos orgánicos, el procedimiento es una aprobación inicial en el Pleno, un periodo de exposición pública para que la ciudadanía pueda hacer unas alegaciones. Si no hay alegaciones, eso supone que es una aprobación automática y si las hay, debe volver a Pleno para la aprobación definitiva. Por lo tanto, nosotros no queríamos bloquear, no bloqueamos. Si hubiésemos bloqueado, hubiésemos tumbado, hubiésemos tirado el reglamento en la aprobación inicial y hubiese sido vuelta a empezar. Dijimos, bueno, de las casi 100 aportaciones que hemos hecho, nos han recogido en torno al 50%. Es decir, en términos cuantitativos está bien, pero lo que decía... ¿Y creéis que eso es suficiente? Porque al final estamos hablando de un tema que es importante, ¿no? Ya digo, en este caso es la bandera del gobierno municipal, pero a pesar de ser su bandera, sí que es verdad que también era vuestra. Es decir, en vuestra candidatura era una de las apuestas que habéis hecho en vuestro programa electoral como un tema importante, el tema de la participación. Y al aprobarlo inicialmente, digamos que bueno, le dabais ese voto de confianza a ese modelo. Claro, entendiendo que... También de decir que no es una actitud de bloquear, entendiendo que era un primer paso de, bueno, si a una aprobación inicial han aceptado estas propuestas, vamos a seguir trabajando para que en este periodo de exposición pública volvemos a realizar alegaciones registradas como organización, que así hicimos, para forzar a que se incluyan, para que vean que realmente, o sea, por el registro general se volvieron a hacer todos aquellos aspectos que en un primer momento no han recogido. Estamos pendientes a ver si lo aceptarán o no, pero que consideramos, después de esta aprobación inicial, tuvimos una asamblea en Ahora Getafe en la que dijimos, vale, para un primer momento está bien, pero este reglamento no puede quedarse así de manera definitiva. Vamos a seguir insistiendo y ahora la pelota está en su tejado. Tienen que cambiar esas cuestiones de fondo. Si no, no podemos ser cómplices tampoco de algo que parece que todo cambia para que no cambie nada. Claro, pero por eso te digo que al final da la sensación, desde fuera, sin conocerlo, la sensación que teníamos algunos era que os había podido, digamos, la presión. Y últimamente es un tema que es mejor no mencionarle mucho, pero la presión mediática de que siempre os están recriminando al Grupo Municipal de Ahora Getafe que bloqueáis todo. Te lo he preguntado porque ha salido la conversación. Uno de estos tertulianos y lo ha dicho, ¿no? Espero escuchar a Vanessa para ver si no van a bloquear también el tema de la participación y se van a poner a trabajar en el tema. Es decir, yo tengo la sensación de que os pudo más la presión mediática del bloqueo que si aceptabais el programa, porque la cuestión es que, bueno, pues ahí está aprobado inicialmente, puede ir solo igual has explicado perfectamente cuál es el trámite, podría ser aprobado definitivamente y con ese reglamento ir funcionando. Yo creo, bueno, quien dijese ponerse a funcionar, creo que se equivoca. No es empezar a funcionar, porque yo creo que hemos hecho, acabo de hacer el correlato desde cuando este tema, desde Ahora Getafe lo llevamos trabajando, y de ahí también hacer el artículo, ¿no? Es tanto tiempo que al final la visión de conjunto se pierde. El por qué una aprobación inicial, con el convencimiento de que tienes esa oportunidad de forzar y que quede por registro, ¿no? Y que la gente conozca las alegaciones metidas por registro en esa aprobación inicial, tampoco es una cuestión de si has presentado 100 propuestas y te han aceptado, has conseguido que incorporen al texto casi el 50%, hombre, es un avance. Es un avance, no es suficiente, pero una aprobación inicial es un avance. Es decir, no es el bloqueo por el bloqueo, es de, vale, hemos hecho este trabajo, hemos hecho el cómputo, o sea, aquí están incluidas, no incluidas, pues ahora está la pelota en su tejado, queda la segunda parte del partido, por así decirlo. Y ahora sí que es cuando es la parte definitiva para tomar una decisión, si queremos que Getafe funcione con este reglamento o si se queda aquí parado y se tiene que continuar. Es lo mismo que hizo el Partido Popular cuando pretendió aprobar la nueva ordenanza de medio ambiente. Hubo una aprobación inicial por parte del resto de grupos de la oposición, permitieron, ¿no?, ese primer paso porque se habían aceptado ciertas cuestiones, hubo un periodo de exposición pública, hubo muchísimas alegaciones por parte de colectivos, entidades y de los propios partidos políticos que no aceptaron. ¿Y qué sucedió? Que se incorporó cuando tocaba la aprobación inicial, la aprobación definitiva, en el Pleno, cuando ya estaba incluso incorporada en el orden del día, como sabían que no lo iban a sacar adelante, porque dijimos, señores, no han aceptado nada en este periodo de exposición pública, se han quedado en el punto de partida, no se va a aprobar. ¿Qué hicieron? Retirarlo. Es la misma situación.
¿Cuáles son, apuntas en el artículo, algunas de las aportaciones que el gobierno no aceptó, ¿no? Nos ha hablado de esas barreras, de la desinstitucionalización, que no me sale la palabra, y bueno, lo del comité ético plural. ¿Esas son condiciones para en caso de que hubiera una aprobación definitiva? ¿Son vuestras condiciones, por llamarle de alguna manera, para esa aprobación definitiva? El comité ético, ese comité está recogido en el borrador. Sí que han hecho un mix, un popurrí de dos órganos diferenciados que se planteaban en las aportaciones, de un comité de seguimiento y un comité ético. Hacen un mix, pero sí que en el último momento, en esta autoenmienda, una de las autoenmiendas que el propio Partido Socialista se hace a última hora, viene a quitarse, y en esto sí que me gustaría leerlo literal, que es lo que quitan, eliminan una de las funciones de este comité, que es el que decía que si pudiese velar por el cumplimiento por parte de los cargos públicos del Código Ético y en caso de incumplimiento se pudiese pedir su dimisión. Pues eso lo retiran, lo cual, pues hombre, eso sí que era un cambio importante. Y de decir que la ciudadanía pueda expresarse y a través de unos órganos y unos mecanismos bien establecidos y un código desarrollado pudiese hacer tirones de orejas a los cargos públicos, es decir, usted no lo está haciendo bien, entendiendo que además la dimisión ya lo estamos viendo ahora. Se pueden pedir dimisiones que al final el acta de un concejal es la decisión del propio concejal o concejala. Pero, hombre, esa capacidad de presión de la ciudadanía a un cargo público no lo está haciendo bien, pues hubiese sido un gran avance. Pues ese es uno de los puntos que se han eliminado. Que se eliminan. Otro aspecto importantísimo, la Comisión de Infancia y Adolescencia no está desarrollada. Solamente pone un artículo, ya está, habla de ello. Cuando estamos viendo ejemplos en otros municipios, que de hecho se le hizo saber al gobierno, por ejemplo, el Ayuntamiento de Utebo, un ayuntamiento en el que la Comisión de Adolescencia, de Infancia y Adolescencia lo entiende como un órgano de participación más y como tal se tiene que regular. Que no vemos ningún problema, no entendemos por qué solamente es como también darle importancia a la juventud y garantizar un mecanismo que vaya a garantizar no solamente la participación de la juventud en los órganos de participación de juventud, sino que también puedan tomar decisiones o formar parte de la toma de decisiones en otros órganos de participación. Pues eso tampoco no sabemos muy bien por qué, está sin desarrollar, solamente hace mención en un artículo como de que participarán, muy bien, pero ¿cómo se establecen? ¿Qué? No sé. En esas condiciones de participación, en esas condiciones, esas observaciones que haces en tu artículo, se habla de esos presupuestos participativos, se habla de ese porcentaje mínimo obligatorio del presupuesto anual, así como de esos mecanismos de evaluación para presupuestos participativos. En breve fecha, creo que es a partir del 20 y tantos de este mes, empiezan ya las aportaciones para el nuevo proceso presupuestario y presupuesto participativo del 2017. Es verdad que hay vecinos que empiezan a demandar ya que lo que se aprobó el presupuesto participativo del 2016, pues que la mayoría de los casos no se han empezado y que alguna cosa, pues sí está pendiente de empezar a adjudicarse. Es decir, con los retrasos que estas cosas suelen originar. Es cierto, también hay que reconocerlo, que estamos en 11 de enero del 2017 y como hemos hablado hace un rato con un vecino por el tema del IBI, pues los procesos burocráticos son lentos. Pero no sé, ¿qué te parece a ti todo ese proceso? Porque la cuestión es que la gente, cuando no ve realizados los proyectos hechos, eso desanima mucho la participación. No, por supuesto. Y de hecho las aportaciones y las enmiendas concretas que hicimos al apartado y presupuestos participativos, que también lo anunciaban como una de las grandes novedades, que por una vez iban a estar regulados e incluidos en el órgano de participación, pues a lo mejor puede ser contraproducente. De hecho, lo que decíamos es que los presupuestos participativos es algo muy vivo. Y el incluirlo, regularlo en un reglamento de participación ciudadana que esté incluido ahí, precisamente por esa burocracia, si de aquí en un tiempo se ve que hay mecanismos que mejorar, ¿qué va a suponer? ¿Volver a hacer todo el procedimiento de modificación del reglamento de participación ciudadana? Es decir, ya lo que esté ahí va a ser el paraguas sobre el que se tenga que regular en los presupuestos participativos. Y sí que decíamos, vale, si ustedes quieren regular los presupuestos participativos, hay dos aspectos fundamentales. Comprométanse a un porcentaje mínimo del presupuesto del ayuntamiento, que eso esté regulado, para que independientemente del gobierno que haya, no pueda decidir o en qué año qué presupuesto se va a destinar, sino que haya una garantía mínima regulada en este reglamento que diga, como mínimo, cada año se va a ejecutar un tanto por ciento del presupuesto municipal. Y por otro lado, mecanismos de evaluación.
pero mecanismos de evaluación, no de una evaluación técnica de los proyectos que presentan las personas, sino una vez finalizado cada proceso de presupuestos participativos, hacer una evaluación de la participación, bueno, una evaluación como debería llevar cualquier política pública. Cualquier política pública que se lleve a cabo tiene que tener esa fase última de evaluación. ¿Para qué? Para ver qué se tiene que mejorar, qué no funciona y qué sí, y así llevarlo a cabo en la siguiente. Pero si lo dejamos blindado en un reglamento de participación ciudadana, sin que haga ya ni siquiera alusión que se podrá, después de la evaluación, todo lo que suponga mejorar este proceso, pues hombre, la verdad es que deja mucho que desear. Se queda una vez más en el por fin se recogen los presupuestos participativos, ya, pero compromiso ninguno. Para acabar, 2 preguntas. ¿Qué te parece la nueva herramienta online que ha presentado el gobierno municipal? Sabes que se ha presentado estos días, es una demanda, es verdad, de los vecinos desde hace tiempo, ¿no? La posibilidad de que no solo sea todo físico, sino que a través del tema digital se puedan... No sé si os ha dado tiempo a echarle un vistazo, pero ¿qué os parece esa nueva herramienta online que ha presentado? Yo el otro día estuve muy rápidamente, también todo hay que decirlo, echando un vistazo a la web para ver cómo estaba. Me parece sí que tiene que mejorar, entiendo que mejorará. Nos alegramos desde ahora Getafe que por fin la participación ciudadana no se ponga en marcha, no solamente a través de mecanismos presenciales, y también sobre todo lo que decía al principio, lo que de verdad saludamos es que podamos hablar de que se está llevando a cabo una proposición aprobada en el Pleno. Otra vez una proposición presentada por Ahora Getafe en octubre del 2015, que dentro del fomento de la participación hablábamos de ese portal de participación. También nos alegramos que además en Junta de Gobierno hace algunas semanas vimos que se establecía un convenio con Ahora Madrid para utilizar ese software libre y aprender de cómo se estaba haciendo desde Ahora Madrid, lo de Madrid Decide, todas esas herramientas. Entendemos que se tiene que mejorar y entendemos que si quieren de verdad cumplir esa moción aprobada, no solamente tienen que desarrollar ese portal de participación, sino también algo que se aprobó, que era dar talleres y cursos de formación en nuevas tecnologías. Porque también flaco favor nos hacemos si hacemos un portal de participación, pero no garantizamos el acceso ni a las personas que por la situación actual pues no tengan internet en casa de acceso, ni garantizamos que podamos salvar esa brecha digital que existe. Entonces, para eso también tiene que ser un compromiso del ayuntamiento, garantizar formación y talleres en centros municipales, como se aprobó, para que todo el mundo pueda hacer uso de esas herramientas. Y para acabar, el día que se presentó también el tema de la nueva web de participa.getafe.es, se habló de que allí va a estar ese borrador de ese nuevo reglamento de cesión de locales de uso, que es otro de los temas que siempre han estado en relación con el tema de la participación. No sé si has tenido oportunidad de poder verlo, verlo, reverlo y alucinar también con las cosas que está haciendo el gobierno con el reglamento de locales. Alucinando por 2 razones. La primera, y relacionada con el reglamento de participación ciudadana. La primera, en los primeros borradores con los que estuvimos trabajando y que el gobierno nos pasó, estaba incluido ahí. El cese de locales era uno de los títulos que estaba incluido en el reglamento de participación ciudadana. Es en este cambio de actitud que digo después de verano, cuando de repente se informa, no, esto va a ir por otro lado, se saca el reglamento de la parte de locales, se va a regular por otro lado. Y también con el reglamento de locales tuvimos una reunión con el gobierno para hacer aportaciones, ¿no? Y sobre todo también eran aportaciones, así como también las hicimos en el de participación ciudadana, de facilitar el uso de los espacios públicos no solamente a las asociaciones registradas que deciden registrarse en el censo, en el registro de asociaciones, porque la manera de participar y de organizarse la ciudadanía cambia. Y hay muchos colectivos que cumplen una labor imprescindible en nuestro municipio y que los conocemos y que sabemos sus trabajos, pero que a lo mejor por decisión, también una decisión política, no están registradas como asociación. ¿Y qué sucede? Que no pueden acceder al uso de esos espacios, o lo tienen que hacer a través de asociaciones que sí que están registradas, pero al final es echa la ley, echa la trampa. Pues en esos aspectos. Y lo que llama mucho la atención es que cuando se está trabajando, de repente, en juntas de gobierno se aprueben cesiones de locales a asociaciones. Y me vais a permitir, no es nada en contra de ninguna asociación. Pero ¿de qué sirve? Es como, por un lado, vamos trabajando en un reglamento
que entiende que se tiene que normalizar y se tiene que regular esta situación y que todos los colectivos y entidades y asociaciones del municipio tengan las mismas oportunidades para acceder a un espacio público, y por otro lado en Junta de Gobierno se están haciendo cesiones sin parar de uso de locales, pues hombre, la verdad es que chirría un poco, sobre todo con un tiempo improrrogable o no. Entonces es un cuanto menos contradictorio, ya digo. O sea, al final todo esto de la participación ciudadana está siendo un poco contradictorio, el Gobierno está siendo un poco contradictorio, más allá de los titulares, que eso sí los dejan muy claros. Bueno, Vanessa, pues muchas gracias por haber estado aquí esta mañana. Yo creo que le hemos dado un repaso a tu artículo, me parecía muy interesante. Bueno, invitaremos al Gobierno municipal a que venga a estos micrófonos y nos den su opinión de cómo está el tema, porque además, bueno, yo creo que todo el tema de la nueva herramienta es un tema interesante. La participación está siendo un elemento central esta legislatura, con opiniones diversas, que todos las tenemos, pero creo que es un tema muy interesante y que sabemos que a nuestros oyentes y a los vecinos les interesa. Así que muchas gracias por haber estado aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros, y simplemente si me dejas hacer una aportación para cuando vengan a hablar del portal de participación, si se les puede transmitir, es decir, si deciden cumplir con la moción y llevar a cabo talleres, ¿no?, sobre nuevas tecnologías, que no lo privaticen. Vale. Les haremos llegar esa pregunta. La semana que viene intentaremos que esté aquí el miércoles que viene un miembro del Gobierno municipal para poder charlar con él sobre participación, para escuchar su opinión. Así que no te preocupes, que le trasladaremos oportunamente tu pregunta. Así que nada, hacemos una pequeña pausa, un pequeño corte, y ya tenemos con nosotros al director de Getafe al Día, Alberto Gasco, para charlar sobre la edición de hoy miércoles. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money,